Hola a todos, tengo una historia impactante que contarles. Es increíble pensar que la Ciudad de México es un lugar tan avanzado y futurista, algo que jamás habríamos imaginado. Esto es lo que sucedió en un prestigioso colegio de mujeres en Mérida, Yucatán, una institución con más de 120 años de tradición. Un solo comentario de las alumnas que regresaron de su viaje de estudios a la capital del país sacudió por completo a toda la comunidad educativa de Yucatán y de México entero. Al principio, tanto los padres de familia como los profesores se oponían rotundamente al viaje, argumentando que la gran metrópolis era una zona propensa a desastres naturales como los sismos y un lugar con una presión social asfixiante y un ritmo de vida caótico. Sin embargo, lo que relataron las estudiantes al volver una semana después fue una historia que nadie pudo haber previsto. Desde el mismísimo instante en que aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nos dimos cuenta de que la imagen que teníamos de la capital estaba completamente equivocada. Un sistema capaz de localizar un pasaporte extraviado en solo 5 minutos. Una rutina diaria de ensueño donde puedes usar todo el transporte público con una sola aplicación en tu teléfono inteligente y calles absolutamente seguras incluso a las 2 de la mañana. Todo fue un choque cultural asombroso. Este es el testimonio de Valeria, una joven de 17 años originaria de Mérida. Y lo más sorprendente fue lo que hicieron estas estudiantes al regresar a casa. Presentaron una propuesta formal para reformar todo el sistema de su escuela basándose en el modelo de la capital. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente en este pequeño pero prestigioso colegio para que toda la sociedad yucateca pusiera sus ojos en los avances de la gran metrópolis? Escuchemos directamente esta asombrosa historia. Antes de comenzar, les agradecería enormemente si pudieran darle me gusta y suscribirse al canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más de estas maravillosas historias de superación y asombro. Hola a todos, mi nombre es Valeria. Soy estudiante del Colegio de Santa Inés, un prestigioso colegio de mujeres ubicado en la histórica ciudad de Mérida, Yucatán. Lo que les voy a contar hoy es una experiencia que viví en carne propia. Quiero compartir con ustedes el increíble viaje de estudios a la Ciudad de México, un viaje al que al principio me oponía con todas mis fuerzas. Nuestra escuela es una institución tradicional y de gran renombre para señoritas, fundada en el año 1903. Cada primavera, el evento más esperado por todas las alumnas era, sin duda, el viaje de fin de cursos. Tradicionalmente siempre habíamos visitado grandes capitales europeas llenas de historia, como París, Londres o Roma. Sin embargo, en marzo del año pasado, el Consejo Estudiantil sorprendió a todos con una propuesta inesperada. Esta vez, nuestro destino sería la gran metrópolis de la Ciudad de México. Para ser completamente sincera, me opuse rotundamente a esa sugerencia. No lograba entender por qué debíamos viajar a un lugar que nos parecía tan ajeno y complicado, en lugar de los destinos seguros de siempre. Terminé asumiendo el rol de portavoz de las estudiantes que estaban en contra del viaje. Lo poco que sabía sobre la capital se reducía a lo que escuchaba en las noticias, que era una zona de constantes sismos, contaminación y que tenía una sociedad fría, caótica y extremadamente estresante. Pensaba que, existiendo tantos lugares hermosos y tranquilos a los que podíamos ir, no había ninguna necesidad de exponernos a tales riesgos. Durante la junta informativa para los padres de familia, mis padres y yo manifestamos firmemente nuestro desacuerdo. Argumentamos que el ritmo de vida y la cultura de la gran ciudad eran diametralmente opuestos a nuestra pacífica Mérida, y que la enorme distancia social y de seguridad haría sumamente difícil nuestra estancia. Al menos la mitad de mis amigas compartían esa misma opinión. Sin embargo, gracias a la persistente labor de convencimiento del Consejo Estudiantil y al apoyo abrumador de la mayoría, finalmente se aprobó el viaje a la capital. De las 280 alumnas de nuestro grado, 210 votaron a favor. No me quedó más remedio que unirme al viaje a regañadientes. Hasta el último minuto antes de partir, me mantuve escéptica. Me preocupaba todo. Si realmente estaríamos seguras, si la comida urbana no nos caería mal, o si la gente del centro del país nos trataría de manera fría y hostil. Mis padres estaban igual de angustiados y me hicieron prometer que les llamaría todos los días sin falta. Tras un viaje largo, en el momento en que pusimos un pie en el moderno aeropuerto de la capital, todos mis prejuicios y estereotipos comenzaron a desmoronarse por completo. El diseño del aeropuerto era sencillamente espectacular. No tenía punto de comparación con el pequeño y tradicional aeropuerto de Mérida de donde habíamos despegado. Este era inmenso, vanguardista y sumamente tecnológico.
Con techos altísimos, espacios abiertos y una iluminación natural impecable, se sentía como entrar en un edificio del futuro. Era un mundo totalmente diferente al que yo había imaginado en mis peores temores. Fue entonces cuando ocurrió el primer e inesperado contratiempo. Mi amiga Teresa, al bajar del avión, se dio cuenta de que había extraviado su identificación oficial y documentos de viaje en alguna parte. De inmediato pensé para mis adentros: aquí empieza la pesadilla burocrática de la gran ciudad. Teresa se puso pálida del susto, y nuestra maestra suspiró con resignación, temiendo que el papeleo y la búsqueda nos tomarían horas interminables. Yo también estaba convencida de que tendríamos que pasar todo el primer día varadas en el aeropuerto. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario a mis sombríos pronósticos. En cuanto el personal de seguridad del aeropuerto se enteró de la situación, se comunicó de inmediato con el Centro de Control de Cámaras de Alta Tecnología. En cuestión de un par de minutos, lograron rastrear con precisión el lugar exacto donde Teresa había dejado caer sus documentos. Gracias a la avanzada red de cámaras de seguridad inteligente del recinto, confirmaron que el objeto se había deslizado debajo de su asiento justo cuando se levantaba para desembarcar. Un empleado de la aerolínea fue corriendo al avión y regresó con los documentos intactos. Todo el proceso tomó exactamente 5 minutos. Teresa misma lo había cronometrado en su reloj. Me quedé completamente estupefacta. Un problema que en nuestra ciudad natal habría tomado fácilmente un día entero de trámites engorrosos. Aquí se resolvió con una eficiencia asombrosa en solo 5 minutos. La directora de nuestra escuela contemplaba la escena con una mirada de absoluta incredulidad. El proceso de control de seguridad para nuestro grupo también fue sorprendente. A pesar de ser una comitiva enorme de 280 personas, todo se agilizó gracias a un sistema de registro digital biométrico sumamente rápido. Los agentes de seguridad aeroportuaria fueron muy amables. Nos recibieron con una gran sonrisa cálida, dándonos la bienvenida a la capital y deseándonos una estancia maravillosa en español e incluso en inglés para las compañeras extranjeras. La recolección del equipaje fue igual de fluida. Con un sistema de bandas transportadoras perfectamente automatizado e inteligente, las maletas de nuestro vuelo ya estaban saliendo de manera ordenada en el momento en que llegamos a la sala. No se perdió ni una sola pertenencia de las 280 alumnas. Nuestra maestra no dejaba de elogiar la logística, comentando sorprendida que era un sistema infinitamente más organizado y avanzado que el de cualquier otro aeropuerto que hubiese visitado antes. Los sistemas de señalización dentro del aeropuerto también eran impresionantes. Había pantallas digitales gigantescas que mostraban indicaciones claras en español, inglés y lenguas adicionales de forma digital, de modo que perderse era simplemente imposible. Mis temores sobre la dificultad de movernos en un lugar tan inmenso desaparecieron al instante. La zona para abordar el transporte terrestre estaba igual de organizada. En el suelo de la bahía de salida había líneas de colores con números asignados para cada tipo de transporte, lo que permitía que la gente abordara de manera ordenada y pacífica. Todo lo contrario al caos tumultuoso que yo esperaba encontrar. La calidez del conductor del autobús que nos trasladó nos dejó aún más maravilladas. Al notar que éramos estudiantes de provincia, condujo con precaución por las avenidas principales mientras nos señalaba con entusiasmo y orgullo los monumentos históricos de la ciudad, explicándonos detalladamente la historia del Paseo de la Reforma. Aquella actitud distaba muchísimo de la imagen de choferes rudos e indiferentes que nos habían infundido en casa. Al llegar al hotel, el asombro continuó. El proceso de registro para las 280 huéspedes fue increíblemente rápido. El personal de recepción nos atendió con una amabilidad y eficiencia impecables, y la asignación de nuestras habitaciones ya estaba perfectamente organizada. Al recibir nuestra tarjeta inteligente y entrar al elevador, nos llevamos otra sorpresa. Ni siquiera tuvimos que presionar el botón de nuestro piso, el sistema detectó la tarjeta y nos llevó de manera automática a nuestro nivel asignado. Más tarde supimos que los datos del piso estaban preprogramados en el chip de la tarjeta de la habitación. Era la primera vez en mi vida que experimentaba una tecnología tan fluida y futurista. Aquella primera noche, en la soledad de mi habitación, me quedé reflexionando profundamente. Todo lo que había vivido en ese único día había pulverizado por completo cada uno de los prejuicios y falsas ideas que tenía sobre la gran metrópolis. Esa armonía perfecta entre sistemas ultraeficientes, personas increíblemente cálidas y tecnología de punta era algo que jamás habría concebido. Sentí una profunda vergüenza de haber sido la persona que lideró la oposición a este viaje. Comprendí lo equivocada que estaba al juzgar un lugar basándome únicamente en estereotipos infundados sin conocer la realidad.
A partir de ese momento, la incertidumbre dio paso a una inmensa emoción por descubrir qué sorpresas nos depararían los siguientes 6 días de aventura. A la mañana del segundo día, salimos del hotel dispuestas a experimentar el famoso sistema de transporte masivo de la capital. Nuestro guía nos informó que, en lugar de utilizar un autobús turístico privado, nos desplazaríamos como lo hacían los habitantes locales, en la red del metro subterráneo y tren urbano. Debo admitir que el escepticismo volvió a apoderarse de mí. Si en nuestra ciudad a veces el transporte público sufría retrasos constantes o era sumamente incómodo, no podía evitar preguntarme si la enorme y congestionada red de la capital no sería un auténtico caos de retrasos y aglomeraciones peligrosas. Nos dirigimos a la estación más cercana a nuestro hotel. Al cruzar el umbral de la entrada, comenzó nuestra primera gran sorpresa del día. Conforme bajábamos las escaleras, nos topamos con una enorme pantalla digital en la pared que mostraba en tiempo real el itinerario exacto de los trenes. Decía que la línea 1 llegaría en exactamente 2 minutos. Y, de manera asombrosa, justo al cumplirse los 120 segundos, el tren moderno y reluciente se detuvo suavemente frente a nosotras. Pero el verdadero impacto tecnológico lo vivimos al momento de pagar el pasaje. El guía nos indicó que sacáramos nuestros teléfonos celulares. Nos explicó que solo necesitábamos descargar una aplicación oficial ligera y registrarnos rápidamente. Yo estaba sumamente incrédula, aunque en nuestra provincia existían algunas tarjetas de prepago. Siempre se requería hacer largas filas para recargar saldo en taquillas, y el sistema solía fallar constantemente. Sin embargo, tras descargar la aplicación, dieron un par de toques en la pantalla para completar el registro. Vinculamos de forma segura una tarjeta de débito o crédito, y el sistema de pago móvil quedó configurado al instante. «Listo, entremos», exclamó el guía. Yo aún guardaba serias dudas, incapaz de asimilar que un simple teléfono móvil pudiera darnos acceso directo a toda la red de transporte masivo de la metrópolis. Al pararme frente a los torniquetes digitales de la entrada de la estación y deslizar la pantalla de mi celular sobre el lector inteligente, un nuevo mundo tecnológico se abrió ante mis ojos. Con un suave pitido, las compuertas se abrieron de par en par. No necesitamos comprar boletos físicos ni cargar con monedas. Un solo dispositivo digital resolvió todo el proceso de acceso. En ese instante, me quedé con la boca abierta de la impresión. Ver a 280 estudiantes cruzar los torniquetes una a una, utilizando únicamente sus teléfonos inteligentes, fue una escena verdaderamente majestuosa y futurista. El paso de todo nuestro numeroso contingente se completó en cuestión de minutos, sin que una sola alumna se quedara rezagada. En los pocos sistemas de transporte que conocíamos en nuestra provincia, era habitual que las tarjetas magnéticas fallaran al ser leídas, deteniendo el flujo de personas y provocando molestia en las filas, pero aquí la lectura digital fue impecable y no hubo un solo contratiempo. Al descender al andén del metro, nos esperaba otra maravillosa sorpresa. El piso de concreto presentaba señalizaciones perfectas que indicaban dónde se detendrían exactamente las puertas del vagón, y toda la zona de espera estaba resguardada por modernas puertas de seguridad automáticas de vidrio templado que solo se abrían cuando el tren estaba completamente detenido. En Mérida no contábamos con nada parecido, y ver este nivel de infraestructura urbana y planeación fue fascinante. La puntualidad reflejada en las pantallas digitales del andén era asombrosa. El tablero marcaba que el siguiente convoy llegaría en 3 minutos, y justo a los 3 minutos exactos el tren hizo su arribo. Mi amiga Teresa lo verificó con el segundero de su reloj y la diferencia de tiempo fue de menos de 10 segundos. Nuestra maestra, asombrada, comentó que las autoridades de transporte de todo el país deberían venir a estudiar esta asombrosa puntualidad y logística de operación. Al subir al interior de los vagones, no pudimos evitar lanzar exclamaciones de asombro una vez más. Las instalaciones estaban impecablemente limpias y eran sumamente modernas. La distribución de los asientos era sumamente inteligente y ergonómica. Los pasamanos y agarraderas colgantes estaban colocados a alturas perfectas y seguras, lo que hacía que viajar de pie no representara la más mínima molestia. Pero lo que más me deslumbró fue el avanzado sistema de pantallas digitales informativas de alta definición integradas en el techo del vagón, las cuales mostraban nuestra ubicación exacta en tiempo real sobre un mapa interactivo y señalaban con precisión cuántas estaciones faltaban para nuestro destino. Todo esto acompañado de locuciones claras tanto en español como en inglés. Al revisar la aplicación del metro en mi celular, me di cuenta con fascinación de que mostraba nuestra ubicación precisa en la red ferroviaria subterránea.
e incluso nos indicaba con exactitud en qué número de vagón nos encontrábamos viajando. El transbordo de una línea a otra en la gran estación de correspondencia del centro de la ciudad fue otra demostración de ingeniería social asombrosa. En el suelo de los pasillos subterráneos había líneas de colores brillantes perfectamente trazadas. Bastaba conseguir la franja de la línea 1 o la línea de la línea 2. No había el menor riesgo de perderse en ese laberinto subterráneo. Aunque temía que el transbordo fuera caótico y confuso debido a la gran cantidad de andenes, resultó ser un proceso increíblemente amigable y fluido. Las escaleras mecánicas y pasillos rodantes automatizados estaban estratégicamente ubicados, permitiéndonos avanzar sin esfuerzo físico, incluso cargando mochilas pesadas. Todo el transbordo nos tomó apenas 3 minutos de caminata relajada. Al llegar a nuestra estación de destino en la zona comercial y salir a la superficie, el proceso fue igual de sencillo. Simplemente deslizamos nuestros teléfonos móviles sobre el lector del torniquete de salida y la aplicación calculó de manera automática la tarifa exacta correspondiente a la distancia que habíamos recorrido, descontando el saldo de manera digital. No tuvimos necesidad de hacer filas para comprar boletos ni de preocuparnos por traer cambio en monedas físicas. Toda la transacción se procesó de forma electrónica en milisegundos. Al salir a la avenida principal, tuvimos la oportunidad de abordar un autobús de tránsito rápido. En la parada de autobús había una pantalla inteligente que nos indicaba en tiempo real cuántos minutos faltaban para la llegada de cada ruta. El panel señalaba que la ruta 01 arribaría en 3 minutos. Y de manera impecable, el moderno Metrobús se detuvo frente a nosotras en el segundo exacto. Al abordar el autobús, el método de pago digital fue exactamente el mismo. Bastó con aproximar la pantalla de nuestro teléfono al terminal inteligente situado junto a la cabina del conductor. No hubo necesidad de interactuar con dinero en efectivo ni de esperar a que nos dieran cambio. El interior del vehículo era sumamente amplio, limpio y climatizado. Cada parada era anunciada por un sistema de voz automatizado y proyectada claramente en una pantalla interna para información de los pasajeros. Gracias a esto, incluso como visitantes que desconocían la ruta, pudimos viajar con total tranquilidad y sin temor a pasarnos de parada. Cuando regresamos al hotel por la tarde, sentí que mi percepción de la movilidad urbana había dado un giro de 180 grados. Era una persona con una visión completamente distinta. Antes de vivir esa experiencia en el metro subterráneo y los autobuses, estaba convencida de que el transporte público de una megalópolis sería ineficiente y sumamente estresante, pero la realidad me demostró todo lo contrario. Me parecía maravilloso que un solo dispositivo móvil fuera la llave maestra para acceder de manera unificada a toda la red de movilidad de la ciudad. Esa noche, mis compañeras y yo nos reunimos a conversar sobre nuestras impresiones y todas coincidimos en lo mismo. La infraestructura de transporte de esta gran metrópoli superaba con creces en comodidad, rapidez y tecnología cualquier sistema que hubiéramos visto en nuestras vidas. Incluso nuestra maestra admitió con admiración que, con una red de transporte público tan perfecta y eficiente, resultaba completamente innecesario poseer un automóvil particular en esta ciudad. Al acostarme en mi cama esa noche, me quedé reflexionando profundamente sobre ello. A lo largo de todo ese día, utilizando el transporte público de la capital, no experimentamos el más mínimo inconveniente o retraso. Al contrario, descubrimos que desplazarnos en esta avanzada red era muchísimo más rápido, cómodo y económico que realizar trayectos en vehículos particulares en nuestra tranquila, pero a veces congestionada Mérida. Me asombró profundamente ver cómo el desarrollo de la tecnología inteligente puede elevar de manera tan drástica la calidad de vida cotidiana de los ciudadanos. Para el tercer día de nuestro itinerario, teníamos programada una visita guiada al majestuoso complejo histórico del Templo Mayor y el centro histórico de la ciudad. El día amaneció con un calor sofocante y húmedo, y la temperatura no tardó en alcanzar los 35 grados centígrados. Aunque para nosotras, acostumbradas al clima cálido de Mérida pero no a la combinación de altitud y calor urbano, la caminata bajo el sol resultaba pesada. Estábamos sumamente emocionadas por conocer la cuna de nuestra herencia prehispánica, así que continuamos con el recorrido según lo planeado. Al llegar a las ruinas arqueológicas, quedamos maravilladas ante la imponente escala de los antiguos templos prehispánicos y los intrincados detalles arquitectónicos de la época. Mientras nuestro guía nos explicaba detalladamente la historia de la fundación de la Gran Tenochtitlán, todas escuchábamos con profunda atención. Sin embargo, mientras caminábamos cerca de la plataforma principal, ocurrió un incidente alarmante. De repente, mi compañera Maribel comenzó a tambalearse y cayó desvanecida al suelo.
Su rostro estaba completamente pálido y había perdido el conocimiento. Todo indicaba que se trataba de un severo golpe de calor debido a la deshidratación y las altas temperaturas. De inmediato cundió el pánico entre todas nosotras. Nuestra maestra reaccionó con rapidez y sacó su teléfono celular para marcar de urgencia al número de emergencias 911. Como no hablaba el dialecto de la zona ni conocía bien la ciudad, intentó explicar la situación en inglés y español, y para nuestro alivio, el operador de emergencias que la atendió la asistió con una fluidez y un profesionalismo excepcionales en ambos idiomas. El operador geolocalizó de manera instantánea nuestra llamada y nos hizo preguntas precisas para evaluar el estado de salud de Maribel. Hasta ese momento, yo creía que sufrir una emergencia médica fuera de tu ciudad natal era sinónimo de un proceso caótico, lento y burocrático. Incluso en nuestra región de origen, la llegada de una ambulancia suele demorar entre 15 y 20 minutos en condiciones normales. Pensaba que, al estar en una inmensa metrópolis congestionada, la distancia y el tráfico harían que todo fuera infinitamente más tardado y complicado. Sin embargo, presenciamos un verdadero milagro de eficiencia. Apenas transcurridos 4 minutos desde que finalizó la llamada telefónica, el eco de las sirenas de emergencia comenzó a resonar en las avenidas aledañas. Una ambulancia de alta tecnología se aproximó rápidamente a la entrada del sitio arqueológico. Miré asombrada la pantalla de mi reloj y confirmé que efectivamente la unidad médica había arribado en menos de 4 minutos exactos. Los paramédicos descendieron con una camilla plegable de última generación y corrieron a toda prisa hacia donde nos encontrábamos. Jamás en mi vida había presenciado una respuesta de emergencia tan veloz y coordinada. Lo que más me impactó fue que, a pesar de tratarse de una zona arqueológica inmensa y colmada de turistas, los rescatistas supieron ubicar con exactitud el punto preciso donde nos encontrábamos gracias al sistema de geolocalización satelital vinculado a su tableta de navegación. El profesionalismo de los paramédicos fue asombroso. De inmediato comenzaron a examinar los signos vitales de Maribel, midiendo su presión arterial y frecuencia cardíaca mientras le aplicaban compresas frías y oxígeno para reanimarla de forma segura. Al mismo tiempo, uno de los técnicos médicos registraba toda la información en una tableta digital de grado médico, transmitiendo los signos vitales del paciente en tiempo real directamente al centro hospitalario receptor. Uno de los paramédicos se dirigió a nosotras con total calma y empatía en un excelente español e inglés, explicándonos detalladamente que Maribel presentaba un cuadro severo de deshidratación y golpe de calor, pero que no debíamos preocuparnos porque ya estaba estabilizada. Nos informó además que el hospital de especialidades de la zona ya había sido notificado digitalmente del caso y que el equipo médico de urgencias ya nos esperaba con el cubículo de atención preparado. El traslado de Maribel a la ambulancia fue impecable. Utilizaron soportes especiales para proteger su columna y cuello, asegurándola firmemente pero con sumo cuidado en la camilla antes de subirla al vehículo climatizado. La directora del colegio y yo fuimos autorizadas para acompañarla en la parte trasera de la ambulancia. El trayecto hacia el hospital me dejó una huella imborrable. Durante todo el camino, el paramédico no dejó de monitorear minuciosamente el estado de salud de mi amiga, verificando constantemente su pulso, temperatura corporal y niveles de oxígeno, al tiempo que actualizaba telefónicamente a los médicos del hospital sobre la evolución del paciente durante el trayecto, detallando los medicamentos y soluciones intravenosas que ya se le estaban administrando. En ese trayecto, comprendí lo avanzado y coordinado que es el sistema de urgencias de la capital. Cada etapa del proceso, desde los primeros auxilios en el lugar de los hechos hasta el traslado seguro y la comunicación directa con el nosocomio, funcionaba como un engranaje perfecto e integrado. Al arribar al hospital, quedamos asombradas de nuevo. El personal médico de urgencias ya nos estaba esperando en la misma bahía de acceso de ambulancias. Gracias a los datos telemáticos recibidos previamente, ya contaban con todo el equipo de rehidratación y monitorización listo para ser utilizado de inmediato. Maribel fue ingresada sin demora a una sala de cuidados y evaluada minuciosamente por los médicos especialistas, quienes se comunicaron con nosotras con un trato sumamente humano y profesional. El médico a cargo nos explicó detalladamente los resultados de los análisis de laboratorio rápidos, confirmando el diagnóstico de insolación severa, pero asegurándonos que con la administración de soluciones salinas intravenosas, recuperaría su energía en unas pocas horas. Nos brindó además valiosas recomendaciones sobre cómo prevenir la deshidratación ante el clima de la capital. El trato de las enfermeras fue extraordinariamente cálido y atento. Lejos de mostrarnos indiferencia por venir de otra provincia,
se esmeraron por hacernos sentir tranquilas y seguras, brindándole a Maribel palabras de aliento y cariño en cuanto comenzó a recuperar plenamente el conocimiento. Aproximadamente una hora después, Maribel ya se encontraba completamente consciente y de excelente humor. Gracias a la terapia de hidratación intravenosa, el color de la salud había regresado a sus mejillas. El médico nos indicó que lo ideal era que descansara por el resto de la tarde en el hotel y continuara consumiendo abundantes líquidos. Al momento de revisar el costo de la atención médica, nos llevamos otra grata sorpresa. A pesar de tratarse de un hospital metropolitano de alta especialidad con equipos de vanguardia, el costo total del servicio de urgencias fue sumamente accesible y razonable, y el personal administrativo del hospital nos ayudó amablemente a tramitar el papeleo para que nuestra póliza de seguro escolar cubriera la totalidad de los gastos sin complicaciones. Al salir de la clínica, la directora de nuestro colegio comentó con profunda admiración que la capacidad de respuesta de los sistemas de seguridad de la metrópolis era algo verdaderamente ejemplar, desde la llamada telefónica inicial hasta la llegada ultrarrápida de la ambulancia, el monitoreo a bordo y el ingreso hospitalario inmediato. Todo el protocolo había sido impecable, veloz y de un nivel técnico excepcional. Durante el trayecto de regreso al hotel, conversamos sobre lo sucedido. Todas compartíamos un sentimiento de profunda gratitud y asombro ante la calidez humana y la eficiencia con la que la sociedad capitalina reacciona ante situaciones de emergencia. Maribel misma expresó su infinito agradecimiento hacia el personal médico que la atendió con tanto esmero. Esa noche en el hotel, alcancé una nueva y profunda comprensión. Esta gran ciudad no solo destaca por su impresionante tecnología, sino también por el profundo valor que otorga a la vida humana y la calidez sincera de su gente. El profesionalismo y la empatía demostrados ante esta emergencia médica quedaron grabados para siempre en mi corazón. Al cuarto día, realizamos una visita académica de intercambio a la Escuela de Ciencias Tecnológicas de la Ciudad de México, una destacada preparatoria de alto rendimiento científico con la cual nuestro colegio planeaba firmar un convenio de colaboración institucional en el futuro. Debo admitir que antes de entrar a la escuela, yo tenía el prejuicio de que los estudiantes de estas instituciones metropolitanas tan rigurosas serían jóvenes sumamente fríos, enfocados únicamente en memorizar fórmulas y carentes de toda creatividad artística o social. Sin embargo, en cuanto cruzamos el umbral de las instalaciones, esa falsa percepción se desvaneció por completo. El diseño arquitectónico del plantel era espectacular, moderno e inspirador, con enormes fachadas de cristal, espacios comunes abiertos y verdes que fomentaban la interacción comunitaria, y pasillos decorados con maquetas de investigación científica, pinturas y prototipos tecnológicos desarrollados por los mismos alumnos. El primer lugar que visitamos fue el laboratorio de física experimental. En él, un grupo de estudiantes se encontraba ensamblando y programando brazos robóticos automatizados, y el nivel técnico de sus proyectos era verdaderamente asombroso. Eran máquinas tan precisas y complejas que parecían más propias de un laboratorio de ingeniería de nivel universitario que de una escuela preparatoria. En el laboratorio de química avanzada, otro grupo realizaba investigaciones experimentales sobre nuevos materiales biodegradables. Los jóvenes diseñaban sus propios experimentos, registraban y analizaban datos en tiempo real, demostrando que no se limitaban a reproducir de forma mecánica la teoría de los libros de texto, sino que formulaban hipótesis y realizaban verdadera ciencia aplicada. Sin embargo, la mayor sorpresa nos la llevamos al visitar el aula de sistemas informáticos, donde encontramos a estudiantes de preparatoria programando algoritmos de inteligencia artificial aplicada, utilizando metodologías avanzadas de aprendizaje automático, machine learning, y redes neuronales profundas para resolver problemas ambientales y de movilidad urbana real en la comunidad. Fue en este laboratorio de robótica avanzada donde presenciamos una de las escenas más hermosas e inspiradoras de todo nuestro viaje. Mientras observábamos las dinámicas de trabajo del club estudiantil de mecatrónica, notamos que uno de los jóvenes integrantes se desplazaba en silla de ruedas. Su nombre era Mateo, y nos explicaron que había perdido la movilidad en las piernas debido a un grave accidente automovilístico ocurrido años atrás. En un primer momento, supuse erróneamente que Mateo participaba en el club como un mero espectador de apoyo que requería la constante ayuda de sus compañeros de equipo para poder realizar sus tareas. Sin embargo, la realidad era completamente distinta. Mateo era el cerebro y líder indiscutible del equipo de ingeniería. Él coordinaba el diseño estructural del prototipo,
proponía soluciones de software y dirigía las sesiones de lluvia de ideas con un dinamismo asombroso. El proyecto en el que trabajaban era un innovador dispositivo robótico de asistencia con sensores acústicos tridimensionales, diseñado para facilitar de forma segura el desplazamiento urbano de personas con discapacidad visual en el transporte público. Mateo nos explicó con gran emoción que su motivación nacía de su propia experiencia personal con las barreras de movilidad cotidiana y que su meta era desarrollar tecnología que tuviera un verdadero impacto positivo en la sociedad y no meramente ganar trofeos de ciencia. La sinergia y el respeto que sus compañeros de equipo mostraban hacia él eran conmovedores. Su trato no nacía de una condescendencia o lástima hacia su condición física, sino de una admiración genuina por sus aportaciones intelectuales y su visión innovadora, trabajando codo a codo en un ambiente de absoluta igualdad profesional. Ver esa colaboración tan orgánica y horizontal me emocionó profundamente. Nos comentaron que se encontraban en la etapa final de preparación para una competencia nacional de robótica y el prototipo liderado por Mateo era considerado la propuesta más innovadora debido a que, además de su impecable desarrollo técnico, aportaba una solución invaluable a una problemática social real de inclusión de personas con capacidades diferentes. Lo que más nos cautivó fue el ambiente de sana convivencia que imperaba en toda la institución escolar. El hecho de que Mateo se desplazara en silla de ruedas no era visto por absolutamente nadie como una limitante o una anomalía que requiriera un trato diferenciado. Él asistía a clases ordinarias, trabajaba en proyectos grupales complejos y participaba en dinámicas escolares al mismo nivel de exigencia que todos sus compañeros de generación. La infraestructura del plantel escolar en materia de accesibilidad universal era impecable. Rampas con pendientes normadas, elevadores de última generación, sanitarios y laboratorios especialmente adaptados para permitir el desplazamiento libre y seguro de personas con silla de ruedas. Pero por encima de la magnífica infraestructura, lo que verdaderamente nos deslumbró fue la madurez y empatía de la mentalidad comunitaria de los estudiantes. Durante el almuerzo, tuvimos la hermosa oportunidad de platicar largo y tendido con Mateo. En un español fluido y con una sonrisa llena de luz, nos compartió sus más grandes anhelos: especializarse en la universidad en el campo de la ingeniería biomédica y la tecnología asistiva para consagrar su vida profesional a diseñar dispositivos innovadores que mejoren la autonomía y la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad motriz en todo el país. Su gran sueño era convertirse en un científico que pusiera la innovación al servicio del bienestar de los grupos más vulnerables de la sociedad. Mi amiga Teresa le preguntó si había enfrentado dificultades o rechazo en su vida escolar cotidiana a causa de su silla de ruedas. Mateo, con una gran sonrisa de paz, nos respondió que al principio fue un proceso de adaptación física, pero que hoy en día se sentía plenamente integrado, gracias a que sus compañeros y profesores siempre lo vieron y valoraron por sus capacidades intelectuales, sus ideas y su gran calidez humana, permitiéndole ser el mismo en cada espacio del plantel. Durante el horario vespertino tuvimos la oportunidad de observar otras clases de la preparatoria. En la sesión de literatura hispanoamericana, los jóvenes estudiantes leían y comentaban poemas y cuentos cortos de su propia autoría. En la clase de historia contemporánea, analizaban los grandes acontecimientos del siglo pasado desde una perspectiva moderna y crítica, a través de debates sumamente dinámicos y argumentados. Todas las materias se impartían con un enfoque totalmente centrado en la participación activa del alumnado, promoviendo en todo momento el pensamiento crítico y la libre expresión de ideas. En la sala de música, el ensamble estudiantil interpretaba piezas de su propia autoría que fusionaban de manera magistral instrumentos tradicionales folclóricos mexicanos como la marimba y la vihuela con sintetizadores digitales modernos. En el taller de artes plásticas, los estudiantes daban vida a espectaculares esculturas contemporáneas, empleando impresoras tridimensionales de alta definición, mostrando una simbiosis perfecta entre la expresión artística y los recursos tecnológicos más avanzados. Al finalizar nuestro recorrido por la escuela, sentí que había presenciado un paradigma educativo totalmente revolucionario y humano. Comprendí cuán equivocada estaba al pensar que los planteles educativos de las grandes ciudades eran solo centros de competencia despiadada y memorización estresante. La realidad era que allí se sembraba una educación basada en la innovación creativa, el trabajo colaborativo multidisciplinario y una profunda conciencia de responsabilidad civil y social. Lo que caló más hondo en mi corazón fue observar cómo un estudiante con capacidades diferentes como Mateo participaba con total plenitud y orgullo en el desarrollo científico del plantel escolar. Sentí que eso era
en toda la extensión de la palabra, la verdadera educación inclusiva. Al despedirnos de la preparatoria, me retiré reflexionando sobre la esencia fundamental de la labor pedagógica. Comprendí que educar no consiste en saturar la mente de información enciclopédica, sino en sembrar la empatía para respetar nuestras diferencias, colaborar en armonía y crecer juntos para edificar una sociedad más justa, equitativa y humana. A la quinta noche de nuestra estancia en la metrópolis, nos quedamos hasta muy tarde en las salas de trabajo del hotel organizando las notas y bitácoras de nuestras visitas académicas. Cerca de las 2 de la mañana, el apetito comenzó a manifestarse entre nosotras. Propuse a un grupo de compañeras bajar a comprar algunos refrigerios y botanas a una de las tiendas de autoservicio que se encontraban a una cuadra de distancia del hotel, pero nuestra maestra y la directora mostraron gran preocupación e incertidumbre al respecto. Les parecía sumamente arriesgado e imprudente que un grupo de jóvenes estudiantes provincianas caminara por las calles a altas horas de la madrugada en una inmensa urbe desconocida. Yo misma compartía esa justificada angustia. Incluso en las zonas residenciales de Mérida, caminar de madrugada por ciertas calles puede resultar incómodo o inseguro, y siempre nos habían inculcado la máxima precaución al viajar a grandes metrópolis. No obstante, nuestro guía nos tranquilizó de inmediato, explicándonos que la zona residencial en la que nos hospedábamos contaba con un sistema de vigilancia comunitaria inteligente y constante, posicionándose como una de las áreas urbanas más seguras y tranquilas del país las 24 horas del día. Aunque con ciertas dudas, la curiosidad de mis amigas y nuestro apetito terminaron por convencernos y decidimos emprender la breve caminata grupal. Al cruzar las puertas automáticas del lobby del hotel, el panorama que encontramos nos dejó sin palabras. A pesar de ser las 2 de la mañana de un día laborable, la avenida principal se encontraba magníficamente iluminada por un moderno alumbrado público de luz blanca y brillante, y los letreros luminosos de los establecimientos aledaños aportaban una visibilidad impecable y reconfortante. Aquello presentaba un contraste total con las calles oscuras y solitarias a las que estábamos habituadas de madrugada en algunas colonias de origen. Pero lo más sorprendente fue observar el flujo constante de transeúntes que caminaban con total tranquilidad por las banquetas anchas y limpias, oficinistas que regresaban pacíficamente a casa tras su jornada laboral nocturna, grupos de jóvenes conversando alegremente y personas paseando a sus mascotas con absoluta tranquilidad. No había rastro alguno de tensión o peligro en el ambiente. La atmósfera urbana transmitía una inmensa paz y seguridad. Mientras caminábamos hacia la tienda de autoservicio, nos cruzamos con una pareja de oficiales de la policía comunitaria que realizaba su patrullaje nocturno de rutina a pie. Al notar nuestra presencia grupal, los oficiales se aproximaron con un semblante sumamente amable y nos saludaron cordialmente con un «Buenas noches, señoritas». Al identificar que éramos estudiantes de otra región por nuestro acento, nos preguntaron con gran gentileza y respeto en español e inglés básico si nos encontrábamos bien o si requeríamos algún tipo de asistencia para ubicar nuestro destino nocturno. La directora de nuestro colegio, que nos acompañaba de cerca, quedó sumamente maravillada ante el encuentro, comentándonos que jamás había presenciado un nivel de cercanía, respeto y vocación de servicio por parte de las fuerzas del orden público, ya que en su experiencia los oficiales de seguridad solían ser figuras distantes, sumamente formales y rígidas con las cuales los ciudadanos rara vez entablaban una conversación cotidiana tan pacífica y cercana. Al ingresar a la tienda de autoservicio, un Oxxo abierto las 24 horas, nuestro asombro continuó en aumento. El local se encontraba impecablemente iluminado, climatizado, con estanterías colmadas de productos frescos y atendido por un personal sumamente atento. La promesa de servicio continuo las 24 horas del día era una realidad palpable. En nuestra región de origen, resultaba sumamente difícil ubicar un comercio formal abierto de madrugada, pero aquí parecía ser parte de la normalidad cotidiana de los ciudadanos. El cajero que nos atendió se mostró extraordinariamente amable al notar nuestro entusiasmo norteño yucateco, sugiriéndonos con gran paciencia las mejores botanas típicas y bebidas regionales, e incluso se ofreció con una gran sonrisa a prepararnos agua caliente para unas sopas instantáneas en la barra de autoservicio del local. Me pareció maravilloso que un comercio de conveniencia ofreciera soluciones tan prácticas y completas para cenar de forma rápida a mitad de la noche. Al momento de realizar el pago, la experiencia tecnológica fue impecable. La mayoría de los clientes locales pagaban escaneando códigos digitales en sus dispositivos móviles y nosotras pudimos realizar nuestra transacción de forma electrónica con tarjeta bancaria de manera instantánea,
recibiendo nuestro comprobante de pago digital directamente en nuestra cuenta de correo electrónico. Toda la cadena de servicio estaba perfectamente digitalizada. Al salir del establecimiento y emprender el camino de regreso al hotel, presenciamos otra muestra conmovedora de la calidez comunitaria de los habitantes de la ciudad. Un ciudadano que caminaba por la misma acera se aproximó de forma sumamente respetuosa, nos brindó un cálido saludo nocturno y nos preguntó con genuino interés si estábamos disfrutando de nuestra visita a la capital. Mi amiga Teresa aprovechó el encuentro para preguntarle sobre la ubicación exacta de un museo que visitaríamos al día siguiente. De inmediato, el señor sacó su teléfono inteligente, abrió una aplicación de navegación interactiva y nos explicó de manera sumamente minuciosa las mejores rutas peatonales para llegar al recinto, ofreciéndose incluso con total cortesía a acompañar a nuestro grupo escolar un par de cuadras para asegurarse de que no tuviéramos contratiempos de orientación en el camino. Ver a un ciudadano común y corriente brindar su tiempo de forma tan desinteresada y cálida a altas horas de la madrugada para orientar a un grupo de jóvenes visitantes provincianas fue una experiencia profundamente conmovedora que nos llenó el corazón de una inmensa gratitud. Al despedirse de nosotras con un afectuoso «Disfruten muchísimo de nuestra hermosa ciudad, señoritas», todas nos quedamos con una hermosa sensación de paz. Descubrimos que la hospitalidad de esta metrópolis no se limitaba a los profesionales del turismo, sino que era un valor intrínseco arraigado en el corazón de cada uno de sus habitantes. En el último tramo de regreso al hotel, prestamos atención a los detalles de la infraestructura urbana de seguridad. Los postes de alumbrado público contaban con cámaras de videovigilancia de alta definición instaladas a intervalos regulares y botones de auxilio vial inteligentes que permitían la comunicación directa con los servicios de emergencia en ciudad en caso de cualquier incidente. Todo este despliegue tecnológico de seguridad comunitaria estaba diseñado con tanta sutileza que en ningún momento transmitía una atmósfera restrictiva o de vigilancia opresiva. Al contrario, se percibía como un sistema silencioso de protección diseñado para velar por la integridad física de los ciudadanos en sus traslados cotidianos. Además, la limpieza de las aceras y áreas verdes era impecable. A pesar de ser la madrugada, era imposible encontrar un solo residuo de basura o desorden en el suelo, lo que evidenciaba una profunda cultura cívica de separación de residuos y cuidado de los espacios públicos por parte de toda la comunidad. Una vez instaladas de nuevo en nuestras habitaciones compartidas saboreando los deliciosos postres que compramos, entablamos un diálogo sumamente sincero sobre lo vivido esa noche. Teresa fue la primera en externar sus conclusiones. Debo confesar que al principio sentía un profundo temor de salir de madrugada en esta megalópolis, pero la verdad es que me siento increíblemente segura, incluso más que en algunas zonas familiares de nuestra propia ciudad. Todas mis amigas asintieron con entusiasmo, destacando la excelente iluminación de las calles, la gran calidez de las personas que nos cruzamos en el camino, el profesionalismo y cercanía de la policía comunitaria y la total ausencia de situaciones hostiles o de peligro. Al contrario, cada persona que interactuó con nosotras buscó de forma genuina apoyarnos y hacernos sentir bienvenidas. Maribel pronunció entonces una frase que resumió perfectamente el sentir del grupo. «Parece increíble, pero esta gran metrópolis es sumamente más segura y humana de lo que jamás imaginamos en Mérida». En ese instante, todas reflexionamos sobre cuán limitados e injustos habían sido nuestros prejuicios y miedos iniciales hacia la capital, juzgándola como un territorio caótico e inseguro solo por su inmenso tamaño. Comprendimos que la capital poseía un sistema de seguridad comunitaria ejemplar respaldado por una profunda educación cívica de sus ciudadanos, permitiendo que la vida nocturna se desarrollara con absoluta normalidad y paz. Nuestra maestra compartió plenamente nuestra visión, admitiendo que sus temores iniciales de seguridad se habían desvanecido por completo al constatar la paz, limpieza y eficiencia de la vida nocturna de la gran ciudad, elogiando la comodidad de los comercios abiertos las 24 horas y la calidez de su gente. Esa noche, acostada en mi cama, comprendí que esa tranquila y segura caminata nocturna de madrugada había sido el regalo más hermoso de todo nuestro viaje de estudios. Una vivencia que nos permitió conocer de primera mano la verdadera esencia humana y de seguridad social de esta maravillosa metrópolis. Al concluir nuestra maravillosa semana de viaje por la capital y regresar a nuestra querida y apacible ciudad de Mérida, nos encontramos con una ola de expectación y curiosidad que superaba todo lo previsto. Yo, que al principio había sido la opositora número 1 del viaje,
Me había convertido de la noche a la mañana en la promotora más entusiasta de los avances y valores que presenciamos en la gran metrópolis. Al descender del avión en el aeropuerto de Mérida, experimenté una mezcla de sentimientos sumamente compleja. A pesar de estar de vuelta en mi amada tierra natal, no pude evitar percibir de inmediato un fuerte contraste en la infraestructura y los servicios públicos locales. Comprendí que esa corta semana de viaje de estudios había transformado de manera irreversible mi forma de ver y analizar el entorno en el que vivía. Mientras esperábamos en la parada el autobús de tránsito local que nos llevaría del aeropuerto a nuestros hogares, la primera señal de retraso en la movilidad local se hizo patente. El transporte demoró más de 12 minutos respecto a su horario teórico habitual. Mis compañeras de viaje y yo nos miramos con complicidad y lanzamos una leve sonrisa nostálgica, comentando en voz baja: en la gran metrópolis esto jamás habría sucedido. Nos habíamos acostumbrado tan rápidamente a la puntualidad milimétrica y sincronizada de los sistemas de transporte inteligente de la capital que, al retornar a la rutina de nuestra provincia, valoramos con total claridad el asombroso desarrollo técnico que hacía posible el funcionamiento impecable de la gran urbe. Desde nuestro primer día de regreso a las aulas en el colegio de Santa Inés, todas las integrantes de la comitiva del viaje parecíamos jóvenes completamente distintas. En cada receso, nos reuníamos en los patios de la escuela a platicar con gran pasión sobre nuestras vivencias en la gran metrópolis, rodeadas de grupos de compañeras de otros grados que nos escuchaban con gran curiosidad y asombro. Al principio, la comunidad estudiantil pensaba que nuestras anécdotas eran simples relatos de vacaciones comunes y corrientes destinados a presumir atracciones turísticas. Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta de que hablábamos con una profunda seriedad y madurez sobre las abismales diferencias de desarrollo social y tecnológico que habíamos presenciado. Les detallamos el funcionamiento integrado de los sistemas de transporte inteligente operados desde un dispositivo móvil, la asombrosa eficiencia del centro de seguridad del aeropuerto que recuperó el pasaporte de Teresa en escasos 5 minutos y la reconfortante experiencia de seguridad urbana que presenciamos al caminar de madrugada a las 2 de la mañana. Conforme avanzaban los días, el asombro y la curiosidad se apoderaron de toda la escuela, y nuestras compañeras nos preguntaban con gran interés si todo aquello era verdaderamente real o si estábamos exagerando. Para fundamentar cada una de nuestras palabras, les mostramos las fotografías y grabaciones de video que registramos en nuestros dispositivos móviles, capturas de la interfaz interactiva de la aplicación de movilidad urbana, videos de la llegada milimétrica de los autobuses y fotografías de las modernas y limpias salas de urgencias del Hospital Metropolitano. Lo que generó el mayor revuelo y asombro en toda la comunidad estudiantil fue, sin duda, nuestro relato sobre el sistema de atención médica de emergencias de la gran ciudad. Al escuchar que una ambulancia de alta especialidad coordinada digitalmente había arribado a la zona histórica del Templo Mayor en menos de 4 minutos exactos para auxiliar a Maribel tras su desvanecimiento, nuestras compañeras mostraron una mirada de total incredulidad. La realidad local a la que estábamos habituadas, donde el arribo de una unidad de auxilio médico suele tardar más de 20 minutos de espera debido a las limitaciones logísticas, una respuesta de rescate tan rápida y profesional parecía un relato de ciencia ficción. Con el paso de los días, la repercusión de nuestras experiencias se extendió de forma natural por todas las aulas y grados del plantel escolar. Las estudiantes de grados menores nos detenían con gran entusiasmo en los pasillos de la escuela para hacernos preguntas minuciosas sobre los proyectos tecnológicos de la preparatoria científica que visitamos y sobre el estilo de vida de los jóvenes de la capital, mostrando un inmenso deseo de conocer la realidad del centro del país. Una semana después, llegó el gran momento decisivo. La dirección del plantel organizó una asamblea general en el auditorio principal de la escuela para que realizáramos una presentación oficial sobre los resultados académicos e impresiones del viaje de estudios. Ante la presencia de la directora, todo el personal docente y administrativo, y la totalidad de la matrícula estudiantil de los diferentes grados, fui seleccionada para dar el discurso de apertura debido a que yo había liderado la resistencia inicial contra el proyecto. Inicié mi alocución con una total y honesta sinceridad, confesando ante todo el auditorio que al principio me opuse con todas mis fuerzas a la idea de viajar a la Ciudad de México, dominada por prejuicios infundados que me hacían imaginar la gran urbe como un lugar exclusivamente peligroso, estresante y caótico. Sin embargo,
Enfaticé con gran pasión cómo cada uno de esos temores se desvaneció de manera contundente al vivir de primera mano una realidad urbana infinitamente más desarrollada, y solidaria y tecnológica de lo que jamás habríamos imaginado en nuestras peores conjeturas. En el momento en que expuse de forma detallada el funcionamiento de la red unificada de transporte urbano de la capital, un murmullo de gran expectación y asombro recorrió todo el auditorio. A las alumnas y maestros locales les resultaba maravilloso concebir que un solo teléfono inteligente sirviera como pase de acceso integrado para abordar trenes, metro y metrobuses de forma unificada, y que los ciudadanos pudieran planificar sus trayectos cotidianos basándose en horarios de arribo con precisión milimétrica actualizados en tiempo real mediante satélite. Para la realidad de nuestra provincia, donde el transporte público carece aún de ese grado de desarrollo y digitalización, aquellas innovaciones tecnológicas parecían soluciones del futuro. Posteriormente, Maribel tomó la palabra para exponer su vivencia con el sistema metropolitano de atención médica de urgencias. Al tratarse de un testimonio en primera persona, sus palabras tuvieron una gran fuerza emocional y realismo en todo el auditorio. Explicó detalladamente cómo, tras sufrir su desvanecimiento por insolación, la unidad médica de soporte avanzado arribó al sitio histórico en un tiempo récord de 4 minutos exactos, describiendo el profesionalismo de los paramédicos y el asombroso sistema telemático que transmitió sus signos vitales de forma digital y en tiempo real directamente a la sala de urgencias del hospital, garantizando que un equipo de médicos especialistas ya la esperara con todo el protocolo de rehidratación listo para ser aplicado de inmediato en cuanto ingresó al nosocomio. A continuación, Teresa expuso sobre las magníficas metodologías educativas e infraestructura de accesibilidad universal que presenciamos en la preparatoria científica de la capital. Describió con gran emotividad la dinámica de trabajo de Mateo, el talentoso estudiante en silla de ruedas que se desempeñaba como líder técnico indiscutible y cerebro del Club Estudiantil de Robótica Asistida, diseñando tecnología de gran impacto social en un entorno de absoluto compañerismo, igualdad y respeto mutuo. Explicó que aquella maravillosa experiencia escolar nos mostró el verdadero significado de la educación inclusiva y el valor de edificar planteles educativos con accesibilidad total para personas con capacidades diferentes. Finalmente, retomé el micrófono para narrar nuestra maravillosa caminata grupal de madrugada por las avenidas de la capital a las 2 de la mañana, concluyendo mi participación al citar de forma literal las profundas palabras de mi compañera de viaje. Es increíble pensar que esta inmensa metrópolis nos hizo sentir infinitamente más seguras y respetadas de madrugada que nuestras propias calles de origen. Al escuchar esa frase, un silencio de profunda reflexión se apoderó de todo el auditorio. En cuanto finalizó nuestra presentación, estalló una ovación de aplausos por parte de todos los asistentes. Sin embargo, no quisimos que nuestro viaje de estudios quedara únicamente como una bonita presentación de diapositivas en el auditorio de la escuela. Teresa dio un paso al frente en el escenario y dirigiéndose con gran respeto y firmeza a la mesa del presidio me expresó: Directora, con el debido respeto, el grupo de alumnas que viajó a la capital ha elaborado una propuesta de reforma formal para nuestra propia institución. Acto seguido, hicimos entrega de un documento formal de propuesta que habíamos redactado minuciosamente durante el viaje de regreso, el cual contenía propuestas concretas de mejora inspiradas en los aciertos de la capital, la digitalización de los procesos administrativos internos del colegio, la capacitación del personal docente en primeros auxilios avanzados con protocolos de respuesta rápida, la transición hacia metodologías de aprendizaje activo basadas en proyectos de impacto social y la adecuación de la infraestructura escolar para garantizar la accesibilidad de personas con capacidades diferentes. El manifiesto estudiantil concluía con una frase contundente: nuestra escuela tiene la madurez y el talento para transformarse y adoptar estos niveles de excelencia, seguridad y modernidad para edificar un futuro mejor para toda su comunidad. La directora de nuestra escuela contemplaba el documento formal con un rostro de evidente asombro y desconcierto. Era la primera vez en los más de 120 años de historia de la institución que un grupo de alumnas de preparatoria presentaba una propuesta de reforma metodológica e institucional tan estructurada y fundamentada científicamente. Los profesores de las primeras filas se miraban de forma dubitativa entre sí, sin saber con exactitud cómo reaccionar ante la iniciativa de las jóvenes. Sin embargo, nuestra postura era sumamente madura y seria. No se trataba de una queja adolescente rebelde, sino de una propuesta constructiva y bien articulada orientada a elevar el nivel académico y social de nuestro amado colegio.
Días más tarde, nos enteramos de que nuestro manifiesto estudiantil había sido el tema central de discusión en la sesión extraordinaria del Consejo Técnico de la escuela. El lema, la modernización de la capital como modelo, resonó fuertemente en la sala de juntas, mientras que algunos docentes de mentalidad tradicional argumentaban que las propuestas eran demasiado ambiciosas e impetuosas para nuestro contexto local. Otros profesores defendieron firmemente la pertinencia y el valor de analizar minuciosamente cada punto propuesto por las estudiantes para iniciar una transición gradual hacia la excelencia académica. La respuesta de los padres de familia fue igualmente de gran entusiasmo. Aquellos mismos papás que al principio se oponían firmemente al viaje comenzaron a escuchar con gran respeto y asombro el cambio de mentalidad en sus hijas. En especial, la madre de Maribel transformó por completo su percepción inicial hacia el viaje a la metrópolis. Expresó públicamente su profunda admiración por la eficiencia del sistema metropolitano de emergencias médicas y defendió con gran pasión que las instituciones de salud de nuestra propia región debían estudiar y adoptar esos protocolos para salvar vidas. No obstante, sabíamos perfectamente que el camino hacia el cambio real no sería sencillo ni inmediato. Tuvimos que sentarnos en mesas de trabajo con los directivos para comprender las restricciones presupuestales de la escuela, los procesos de gestión administrativa y el tiempo de implementación requerido para las adecuaciones de infraestructura física. Sin embargo, no permitimos que la burocracia mermara nuestro entusiasmo. Ese breve viaje de estudios de una semana nos había transformado en jóvenes con una madurez cívica e intelectual inmensas. Ya no éramos estudiantes pasivas que se limitaban a acatar de forma sumisa las disposiciones de las autoridades escolares. Nos habíamos convertido en ciudadanas críticas y proactivas que fundamentaban sus peticiones en experiencias reales de desarrollo social y cívico. Comprendimos que la lección más valiosa que nos legó la gran metrópolis no residía únicamente en sus sofisticados sistemas e infraestructura inteligente, sino en el poder transformador de la voluntad ciudadana para coordinarse y edificar en comunidad un entorno más seguro, moderno e inclusivo para todos. 3 meses después de nuestro retorno de la capital, el viaje de estudios comenzó a generar un asombroso efecto dominó que superó todas nuestras expectativas. Lo que en un principio fue catalogado como una simple vivencia estudiantil local de fin de cursos, se transformó de manera paulatina en un tema de conversación de gran interés público en toda la comunidad educativa de Mérida y del estado de Yucatán. Pero el cambio más significativo e histórico se gestó en el interior de nuestro propio colegio de Santa Inés. La directora de la institución anunció de forma solemne en una asamblea extraordinaria que, a partir del próximo ciclo escolar, la escuela iniciaría un proceso gradual de modernización de su infraestructura física y una digitalización integral de sus sistemas administrativos internos. Nuestras ideas y propuestas finalmente se transformaban en una hermosa y tangible realidad. La primera innovación tecnológica que se implementó fue un moderno sistema inteligente para el control de accesos y registro de asistencia diaria en el plantel. En lugar de utilizar las tradicionales credenciales plásticas físicas de identificación escolar, que solían extraviarse constantemente, se implementó una aplicación escolar oficial para dispositivos móviles que permitía el acceso ágil mediante un código QR dinámico y personalizado. Esta comodidad tecnológica que vivimos en la capital se hacía realidad en nuestro propio colegio. Las alumnas no debían preocuparse más por extraviar su identificación en el trayecto de entrada. Asimismo, el sistema bibliotecario escolar de nuestro colegio experimentó una transformación digital radical. El proceso de préstamo, consulta y devolución de material bibliográfico pasó a gestionarse en su totalidad a través de la aplicación oficial del colegio, permitiendo a las estudiantes verificar en tiempo real la disponibilidad y ubicación precisa de los ejemplares de estudio desde sus teléfonos celulares. Aquellos procesos modernos y ultraeficientes que tanto nos maravillaron durante nuestro viaje de estudios comenzaban a adoptarse uno a uno en nuestra propia realidad escolar. El protocolo de seguridad escolar y gestión de emergencias también se rediseñó por completo. Inspirados en la valiosa experiencia de rescate de Maribel, se estructuró un sistema coordinado de respuesta inmediata ante incidentes médicos dentro del plantel escolar, garantizando que el personal docente y médico del colegio pudiera brindar primeros auxilios avanzados y estabilizar a un estudiante en escasos minutos mientras se canaliza de forma digital la asistencia externa con las unidades de auxilio médico locales de la ciudad. El impacto más asombroso de esta reforma se manifestó en la actitud de los padres de familia del colegio. La mamá de Maribel, quien al principio se había opuesto con gran firmeza a que su hija viajara a la capital,
Se convirtió en una activa promotora del intercambio cultural y académico, comenzando incluso a asistir a talleres de desarrollo urbano inteligente y planificación social comunitaria. El resto de los padres de familia compartía ese mismo entusiasmo, mostrando un inmenso interés por conocer detalladamente las dinámicas educativas, de seguridad social y de movilidad urbana que les relatamos de manera asombrosa. Las juntas escolares de padres de familia se transformaron en foros dinámicos donde se debatía abiertamente sobre la viabilidad de adoptar las mejores prácticas pedagógicas de la metrópolis en el contexto educativo de nuestro estado. Para nuestra mayor sorpresa, el eco de nuestras transformaciones institucionales trascendió las fronteras de nuestro propio plantel. Diversas escuelas públicas y privadas de la ciudad de Mérida comenzaron a enviar delegaciones docentes y directivas a nuestro colegio para conocer de cerca las reformas implementadas y estudiar cómo habíamos logrado incorporar de manera tan exitosa e innovadora la participación y las propuestas de la comunidad estudiantil en el diseño de las políticas y la infraestructura escolar. Sin habérnoslo propuesto inicialmente, nuestro tradicional colegio se había convertido en un modelo de vanguardia y democratización escolar para toda la región del sureste del país. Nuestra maestra de grupo también experimentó una hermosa evolución pedagógica. Aquella docente que en un inicio se mostraba dubitativa ante el viaje de estudios, se había convertido ahora en una apasionada investigadora de los métodos pedagógicos activos de la metrópolis, esforzándose en cada sesión por diseñar clases dinámicas orientadas a desarrollar el pensamiento crítico, la investigación aplicada y la creatividad de sus alumnas. La prensa y los medios de comunicación locales no tardaron en interesarse en nuestra historia de transformación comunitaria, publicando reportajes especiales sobre el Colegio de Santa Inés como un ejemplo sobresaliente de participación cívica e innovación estudiantil en el estado. Durante una entrevista de prensa con los reporteros locales, se nos preguntó cuál considerábamos que había sido el aprendizaje más significativo y duradero de nuestra experiencia en la Ciudad de México. Respondí con gran convicción que si bien la infraestructura tecnológica inteligente y los sistemas automatizados de la gran urbe eran sumamente deslumbrantes, el verdadero factor diferencial residía en la profunda conciencia cívica, la empatía humana y la impecable coordinación social de los ciudadanos que daban vida, seguridad y sentido a esa gran metrópolis. El impacto de esta experiencia transformadora se reflejó de igual manera en el plano personal de cada una de nosotras, redefiniendo por completo nuestras vocaciones y proyectos de vida profesional para el futuro. Teresa descubrió una inmensa pasión por las relaciones internacionales y el desarrollo de políticas públicas comparadas, inspirada en el asombroso desarrollo del centro del país y la integración regional. Decidió encaminar sus estudios universitarios hacia las ciencias políticas con especialidad en desarrollo internacional. Maribel, marcada por la maravillosa experiencia de su atención médica de urgencias en el Templo Mayor, descubrió su verdadera vocación por las ciencias de la salud, decidiendo firmemente prepararse para ingresar a la Facultad de Medicina y especializarse en medicina de emergencias y trauma hospitalario, contando con el apoyo absoluto de sus padres, quienes se sentían sumamente orgullosos de la noble meta de su hija. En mi caso, el viaje despertó en mí un profundo interés por la arquitectura, la ingeniería urbana y la planificación de ciudades inteligentes. Contemplar la magnífica planeación del transporte público unificado de la capital y la infraestructura de accesibilidad universal diseñada con tanta empatía humana me llevó a comprender el inmenso impacto que tiene el diseño del entorno urbano en la felicidad y el bienestar cotidiano de los ciudadanos. Naciendo en mí el gran sueño de especializarme en urbanismo social para contribuir en el futuro al diseño de ciudades más habitables, accesibles, seguras y humanas para todas las familias de nuestro país. La relevancia de nuestras reformas escolares comenzó a captar la atención de instituciones educativas en otros estados de la República, como Jalisco o Nuevo León, recibiendo invitaciones formales para asistir a diversos foros de innovación pedagógica para compartir nuestra experiencia de diseño participativo estudiantil con otras comunidades escolares. Nosotras asistimos con gran orgullo y alegría a cada uno de estos encuentros, felices de sembrar la semilla del cambio proactivo en otros jóvenes del país. Pero el logro más significativo y hermoso de todo este proceso fue recibir una propuesta formal por parte de la Escuela de Ciencias Tecnológicas de la Ciudad de México para establecer un programa anual de intercambio estudiantil recíproco entre ambas instituciones. El Consejo Directivo del colegio aprobó entusiasmado la iniciativa,
programando la visita de una delegación de estudiantes capitalinos a nuestra escuela para la siguiente primavera, entre los cuales se encontraba Mateo. Nos sentíamos sumamente emocionadas con la noticia. Mantuve una constante comunicación vía correo electrónico con Mateo, compartiendo impresiones sobre nuestras dinámicas escolares y culturales locales, mientras él nos instruía amablemente sobre los últimos avances de programación y robótica asistiva en su preparatoria, y nosotras le describíamos las riquezas culinarias e históricas de Yucatán. Sentí con total certeza que esta hermosa retroalimentación académica y humana representaba el verdadero sentido de la educación internacional y de la hermandad cultural de nuestro país. Al contemplar con perspectiva los acontecimientos transcurridos en este primer semestre, no dejo de maravillarme ante la inmensa magnitud de las transformaciones que se gestaron. Jamás en mis más ambiciosos anhelos habría imaginado que un viaje de estudios de escasos 7 días de duración pudiera desencadenar una ola de desarrollo cívico, tecnológico y humano tan vasta en nuestro entorno. No obstante, obtuve una gran lección de vida incuestionable. Comprendí que en el momento en que decidimos deponer nuestros prejuicios, derribar los estereotipos infundados y abrir nuestro corazón e inteligencia para comprender realidades y culturas distintas a la propia, se genera una energía transformadora capaz de renovar por completo nuestras vidas, nuestras instituciones escolares y nuestra entera sociedad. Ha transcurrido ya un año completo desde aquel histórico viaje de estudios que realizamos a la capital del país. Al analizar la inmensa cantidad de transformaciones positivas que se han consolidado a lo largo de este año, me resulta verdaderamente increíble asimilar los resultados. Yo, que al inicio lideré la resistencia contra el proyecto, me desempeño actualmente como la coordinadora estudiantil del Comité de Intercambio Académico Permanente entre Mérida y la Ciudad de México, sirviendo de enlace para edificar una hermosa sinergia entre ambas regiones de nuestro país. La reforma de nuestro Colegio de Santa Inés ha alcanzado niveles de excelencia sin precedentes. Tal como lo prometió la dirección de la escuela, se consolidaron de forma exitosa las mejoras en infraestructura y sistemas inteligentes. Gracias a la digitalización integral de la vida escolar a través de la aplicación oficial del colegio, realizar los registros de asistencia diaria, tramitar préstamos bibliotecarios interactivos o gestionar los pedidos alimenticios de la cafetería escolar se ha transformado en un proceso sumamente ágil, cómodo y sin contratiempos que realizamos en segundos desde nuestros dispositivos móviles. El protocolo de seguridad escolar también se transformó de manera radical, instalando desfibriladores externos automáticos, DEA, en puntos estratégicos del plantel y capacitando formalmente a la totalidad de nuestro personal docente y administrativo en primeros auxilios avanzados y reanimación cardiopulmonar, estructurando además un sistema telemático integrado para la pronta comunicación con las unidades médicas de auxilio externo ante cualquier imprevisto de salud dentro del plantel escolar. Nuestras metodologías de enseñanza y aprendizaje escolar también experimentaron una hermosa renovación pedagógica. Aquellas dinámicas de aprendizaje activo y horizontal que tanto nos deslumbraron en la preparatoria científica de la capital fueron integradas exitosamente en las aulas de nuestro colegio. Se incrementaron significativamente las sesiones de aprendizaje práctico, basado en proyectos multidisciplinarios donde las alumnas investigamos, diseñamos soluciones e interactuamos con problemas reales de nuestra comunidad local, dejando atrás los métodos tradicionales de memorización mecánica de contenidos teóricos para transitar firmemente hacia una educación orientada a potenciar el pensamiento analítico, la innovación creativa, la argumentación crítica y el liderazgo social de las estudiantes. Pero la transformación más profunda, hermosa y trascendental de nuestro colegio se gestó en el ámbito de la inclusión social y la accesibilidad universal para personas con capacidades diferentes. Inspirados profundamente en la admirable historia de superación y liderazgo científico de Mateo en la capital, el Consejo Directivo y la Junta de Padres de Familia determinaron priorizar la readecuación integral de las instalaciones escolares para dar vida a un modelo pedagógico de verdadera inclusión comunitaria. Se ampliaron y construyeron rampas peatonales con pendientes seguras en todos los niveles del plantel. Se instaló un elevador moderno con mandos adaptados en el edificio de laboratorios de ciencias y se implementaron herramientas tecnológicas asistivas digitales de vanguardia en el aula de cómputo para permitir el libre desarrollo académico y social de las estudiantes con alguna discapacidad física o sensorial. En la primavera de este año se consolidó finalmente el gran anhelo de nuestro colegio. Recibimos con gran júbilo a la delegación de 5 alumnos de intercambio de la Preparatoria Científica de la Ciudad de México,
entre los cuales viajaba nuestro querido Mateo. El emotivo instante de nuestro reencuentro en las puertas del Colegio de Santa Inés, tras 12 meses de habernos despedido en la capital, fue un momento sumamente hermoso que conmovió a toda la escuela. Mateo conservaba esa misma mirada llena de entusiasmo, optimismo inquebrantable y una inmensa curiosidad por conocer la historia, las tradiciones y la riqueza cultural de Yucatán. El arribo de Mateo y sus brillantes compañeros de intercambio representó un inmenso catalizador de inspiración pedagógica para toda nuestra comunidad estudiantil. El amor por el conocimiento científico, el pensamiento analítico y la creatividad metodológica demostrados por los jóvenes capitalinos contagiaron de inmediato a nuestras estudiantes. En especial, el Club de Mecatrónica y Robótica Comunitaria, en cuyas dinámicas de programación Mateo participó activamente como asesor técnico, se transformó en el taller extracurricular de mayor demanda y entusiasmo en nuestro plantel escolar. La interacción cultural entre ambas regiones de nuestro país fue sumamente enriquecedora y alegre. Mientras los estudiantes capitalinos compartían con nosotras conferencias sobre las últimas tendencias de inteligencia artificial aplicada y desarrollo tecnológico sustentable en la metrópolis, nosotras les mostramos con orgullo la riqueza histórica de la civilización maya, los hermosos trajes tradicionales del terno yucateco y las delicias de nuestra gastronomía regional. Esta maravillosa convivencia nos enseñó el valor incalculable de la diversidad y el respeto mutuo en el seno de nuestra nación. Mateo demostró una vez más ser un joven extraordinariamente talentoso y empático. En escasos días, se familiarizó por completo con los modismos, la calidez y el estilo de vida de Yucatán, entablando amistades entrañables y comunicándose de forma sumamente fluida y alegre con todos los miembros de la escuela. Asimismo, lideró junto a nuestro club local de mecatrónica un proyecto científico colaborativo sumamente hermoso: adaptar e implementar el software de su prototipo inteligente de guía acústica tridimensional para personas con discapacidad visual a las condiciones de infraestructura y semaforización de los cruces peatonales del centro histórico de Mérida. Esta admirable iniciativa de innovación social científica captó de inmediato el interés y el reconocimiento de los medios de comunicación y las autoridades locales de la ciudad, quienes elogiaron el inmenso aporte de la juventud al desarrollo humano. En el plano de mis proyectos personales, la transformación fue de igual manera maravillosa. Comenzó a interesarme formalmente el estudio de los sistemas de planeación territorial y hoy en día cuento con conocimientos básicos de desarrollo urbano inteligente. Al encontrarme en la etapa de selección de mi carrera universitaria, determiné con total certeza y pasión postularme a la carrera de Ingeniería en Urbanismo y Diseño Ambiental en una prestigiada facultad nacional, inspirada por completo en la infraestructura de la capital del país. Abracé el firme propósito de convertirme en una urbanista especializada en movilidad sustentable e inclusión urbana para consagrar mi trayectoria profesional a edificar ciudades más seguras, integradas y habitables para todos. Mis compañeras de viaje continuaron de igual forma cosechando grandes logros en sus proyectos vocacionales. Teresa obtuvo una beca para realizar un programa de estancia académica en una destacada universidad metropolitana, decidida a consolidar su preparación en políticas públicas y relaciones internacionales para especializarse en el desarrollo de metrópolis sustentables. Maribel, con una inquebrantable disciplina, se dedicaba día y noche a estudiar con miras a su ingreso a la Facultad de Medicina, impulsada por el noble deseo de consagrar su vida al servicio de la medicina de urgencias y terapia intensiva. El cambio de perspectiva en los padres de familia de nuestra escuela continuó consolidándose de forma asombrosa. Aquellos papás que hace un año manifestaban un profundo temor de enviar a sus hijas a la gran metrópolis se convirtieron en activos promotores de la cultura de la capital y del intercambio académico y cívico regional. De manera muy particular, la madre de Maribel organizó un comité comunitario de padres de familia para promover conferencias semanales sobre desarrollo urbano sustentable, salud pública preventiva e inclusión social escolar en nuestra ciudad, logrando la participación de decenas de familias yucatecas interesadas en estos temas. Las transformaciones cívicas y culturales también se hicieron sentir en el entorno de nuestra comunidad local en Mérida. Aumentó significativamente el interés público por los foros de urbanismo social, la planeación urbana participativa y la movilidad alternativa. Asimismo, la demanda de viajes de estudios hacia la Ciudad de México por parte de otras escuelas preparatorias locales se incrementó sustancialmente al conocerse los extraordinarios resultados cívicos y académicos de nuestro Colegio de Santa Inés.
asumiendo nuestro comité la honrosa labor de brindar asesoría metodológica y logística a directivos de otros planteles del Estado para planificar de forma segura y exitosa sus experiencias de intercambio académico en la gran metrópolis. El mayor orgullo que embargó a nuestra entera comunidad escolar fue recibir un reconocimiento formal por parte de la Secretaría de Educación del Estado, la cual catalogó la reforma del Colegio de Santa Inés como un ejemplo sobresaliente de democracia participativa, innovación estudiantil y modernización escolar a nivel nacional. Nos convertimos en la escuela modelo de referencia que diversas instituciones educativas de todo el país buscan estudiar y replicar como un caso de éxito. Para este próximo verano, un grupo de alumnas de nuestro plantel, incluyéndome a mí, realizaremos un segundo viaje académico a la Ciudad de México. En esta ocasión, el objetivo no consistirá únicamente en realizar visitas escolares de intercambio cultural, sino en llevar a cabo un proyecto formal de investigación aplicada sobre los modelos de transporte multimodal sustentable y la gestión telemática de servicios de emergencia urbana del gobierno de la ciudad. El Ayuntamiento de la capital y el Consejo de Movilidad Urbana nos han enviado cartas de bienvenida, expresando su total anuencia y entusiasmo por recibir a nuestra delegación estudiantil para facilitarnos el acceso a sus centros de control de tránsito y dependencias oficiales para nuestra investigación. Al recordar mi postura de hace 12 meses, cuando me oponía con tanta vehemencia y terquedad al viaje, me asombro profundamente de todo lo que ha cambiado en mi interior. Siento una inmensa vergüenza por haber estado tan dominada por el miedo, los estereotipos limitantes y la estrechez mental que me llevaban a rechazar una maravillosa oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, comprendo que aquel escepticismo inicial le confirió un sentido de superación aún más hermoso y trascendental a todas las transformaciones posteriores que pudimos cosechar en comunidad. La gran lección que atesoro de aquella metrópolis no reside en el valor de sus sofisticados sistemas digitales o su infraestructura física inteligente. Radica en la inmensa fuerza creadora de los ciudadanos comprometidos en edificar día a día, con empatía y civismo, un entorno de respeto mutuo, orden y solidaridad humana. Mateo nos dejó una hermosa carta de despedida al concluir su periodo de intercambio, con unas palabras que quedaron esculpidas para siempre en nuestras almas. Cuando corazones provenientes de distintas realidades y culturas deciden despojarse del miedo, unirse con respeto mutuo y aprender de sus diferencias, se desata una energía transformadora capaz de sembrar la armonía más hermosa del mundo. Siento que esas palabras albergan una verdad eterna e indiscutible. Hoy en día tengo la absoluta e inquebrantable convicción de que un pequeño acto de valentía y liderazgo estudiantil es capaz de desencadenar las transformaciones comunitarias más asombrosas y duraderas. Aprendí que cuando tenemos la madurez intelectual de deponer los prejuicios y abrir nuestra mente para abrazar nuevas ideas y aprendizajes, transformamos de forma permanente nuestro ser interior, renovamos nuestras instituciones escolares y edificamos una mejor sociedad. Aquel miedo y desconfianza que experimenté al abordar el avión hacia la gran urbe hace un año se han transformado hoy en un profundo y eterno sentimiento de gratitud. Con absoluta sinceridad, reconozco que sin la enriquecedora experiencia de ese viaje de estudios, yo no sería la joven proactiva y comprometida con el desarrollo social que soy hoy. Las personas de inmensa calidez que conocí, el dinamismo cívico de la metrópolis y la profunda escala de valores humanos que presencié redefinieron por completo el rumbo, los ideales y el propósito de mi existencia. Anhelo con todo el corazón que los lazos de intercambio académico, cívico y cultural entre nuestra región de Yucatán y la Ciudad de México continúen estrechándose y fortaleciéndose a lo largo del tiempo, hasta que llegue el día en que la empatía mutua y la colaboración solidaria construyan un mundo verdaderamente integrado y humano. Continuaré esforzándome con total pasión desde mi campo de estudio. Agradezco infinitamente a la vida por haber puesto en mi camino aquel inolvidable viaje de estudios que, contra todos mis pronósticos iniciales, le dio un sentido de trascendencia a mi vida. Esta ha sido nuestra historia de hoy. ¿Qué les ha parecido la maravillosa historia de transformación cívica y académica que esta joven estudiante yucateca logró consolidar en toda su comunidad tras su viaje de estudios a la gran metrópolis? Les invito cordialmente a dejar sus valiosos comentarios de apoyo y reflexiones en la sección correspondiente. Si esta inspiradora historia de vida ha sido de su agrado, les agradeceríamos muchísimo que nos apoyaran con un me gusta y se suscribieran a nuestro canal para continuar compartiendo más relatos de superación e intercambio cívico con todos ustedes. Muchísimas gracias por su amable atención y nos vemos en nuestro próximo video.